Como yo les decía, lo vamos a partir en 2 clases, cosa de que podamos avanzar de una forma más enfocado en esto. ¿Ya? Una clase, todo lo que ya sabemos, todo lo técnico de armar los datos, y la otra, lo gráfico, que sería lo nuevo, las cosas que todavía no sabemos hacer, y todos los problemas que podrían surgir del gráfico, lo vamos a ver solamente mañana. Y hoy vamos a ver todos los problemas que podrían surgir de estar armando esta hoja con su formato. Eso nos va a permitir ir atacando los problemas por separado y nos va a permitir avanzar de una mejor manera, y mañana, terminando la clase, debería estar terminada la pregunta esencial, ¿ya? Así que lo vamos a hacer de esa forma. Ahora, la clase anterior o las clases anteriores, todas las clases que hemos estado trabajando este programa, que hemos estado hablando de hojas de cálculo, que es como uno de los programas más complicados, yo creo que hemos visto a lo largo del año. Hemos visto hartos programas a lo largo del año. Vimos como ese programa que es para escribir, que se llama Documentos, que era bastante simple porque abrirlo y empezar a escribir, ¿cierto? Hay que tener ojo con la ortografía, que a veces puede ser un poquito molesto, un poquito complicado, pero más que eso, estábamos relajados. Vimos el PowerPoint o presentaciones, que también nos servía mucho para poder exponer, y programas que ustedes usaron o algunos de ustedes usaron cuando les tocó hacer su exposición en lenguaje, usaron presentaciones. También vimos Canva, que me di cuenta que es un programa que a hartos de ustedes les quedó gustando, es un programa que les quedó como encantados. Hay muchos que lo usan bastante para otras materias, que han mandado trabajos de historia, han mandado trabajos de lenguaje con Canva, y el Canva les permite, como ya se dieron cuenta, ese orden tan bonito, tan rápido y tan fácil, que no tienen que estarse rompiendo la cabeza para que quede así, con un orden tan establecido. Y finalmente hemos estado hablando de hojas de cálculo, que es un programa más técnico, más complicado, que nos permite hacer hartas cosas, pero hay que trabajar harto para llegar a esas cosas. No es como que hacemos un aplauso y llegamos ahí. Clases anteriores, ¿qué estuvimos viendo específicamente sobre hojas de cálculo? Bueno, vimos todo lo que tenía que ver con fórmulas matemáticas, las fórmulas más simples, ¿cierto? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cómo podíamos automatizar todo esto de las fórmulas. También estuvimos viendo el formato, cómo poner las líneas de los bordes de cierta forma, cómo ajustar los colores, cómo fusionar ciertas celdas para dar un orden a los títulos, y todo lo que conlleva generar un trabajo, generar una hoja de cálculo que se vea profesional, que se vea ordenada y que se vea bien, por sobre todo, y que además sea funcional. Esto no sirve si se ve bien y no es funcional. Por esto también que había muchos que no lograron el 7 en la pregunta esencial pasada, porque si bien tenían todo ordenadito, tenían todo bien puesto, les faltó la fórmula. Y sin la fórmula, la hoja de cálculo no está cumpliendo su cometido esencial, que es ayudarnos a calcular, ayudarnos a hacer una operación matemática de forma más simple. Esta semana, como ya les había anticipado la semana pasada, como ya se los había conversado anteriormente, vamos a hablar sobre los gráficos, sobre una herramienta de entrega de información rápida y fácil. Vamos a hablar sobre la creación de distintos tipos de gráficos, para qué sirven y cómo es que nosotros podemos insertar datos para crear nuestros propios gráficos más adelante. Ahora, el primer dato que tenemos que repasar, que lo hemos hablado anteriormente, pero lo vamos a repasar ahora, porque entra en la pregunta esencial, es cómo crear una pestaña. Cómo crear una pestaña en nuestro documento. Crear una pestaña es una opción que vamos a utilizar bastante en esta sesión. Ya es una opción que se usa en la pregunta esencial y que generalmente se usa en las hojas de cálculo para mantener el orden dentro de la misma hoja de cálculo. ¿De qué sirve una pestaña? Una pestaña te sirve a ti para tener distintas cosas en un mismo documento. ¿A qué me refiero yo? Distintos temas en tu mismo documento. Digamos que tienes una barbería o tienes un negocio cualquiera. Ahora, tienes que hacer hojas de cálculo para tu negocio, para tu barbería. Empiezas poniendo todos los datos de los horarios de las personas que atienden a tu barbería. ¿Ya? Todos los horarios que han sido reservados de la gente que va a ir. Luego, tienes que poner también
los horarios de tus trabajadores, qué horas tienen reservadas tus barberos, pero no lo puedes hacer ni encima del horario de las personas, ni abajo, porque si eso va creciendo, te lo va a tapar. Entonces, ¿qué haces? Agregas una nueva pestaña que diga personal, horario de barberos. Y luego necesitas otra más que se trate sobre los materiales que están entrando a tu negocio, los materiales que estás trabajando. Y nuevamente, necesitas agregar una pestañita nueva para que todo eso quede ordenado y no vaya uno encima de lo otro. Ahora, yo se los voy a mostrar porque es como difícil imaginárselo así nomás. Les voy a mostrar para qué sirven estas pestañitas, cómo se podrían usar fácilmente y cómo es que la vamos a usar nosotros en nuestra pregunta esencial. Así que atención acá. Agregar una pestaña es muy fácil, es facilísimo. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, nosotros tenemos aquí nuestra hoja de cálculo en blanco, ¿ya? Una hoja de cálculo cualquiera. Digamos que esta va a tratar sobre nuestro negocio, ¿ya? O nuestra barbería. ¿Ya? Tenemos nuestra barbería. Dijimos que aquí primero que vamos a agregar los horarios, ¿ya? Horarios de los clientes. Tenemos, por lo tanto, esta hoja de cálculo llena de horarios. Para no hacer otro documento y no tener un montón de documentos en el computador que se traten de la barbería, vamos a tener uno solo ordenado en distintas partes. Entonces decimos ya, esta hoja de aquí se va a llamar horarios. La siguiente, que vamos a agregar al lado, va a tratar sobre los materiales. Aquí hablamos sobre nuestros materiales. Y la tercera, que esta se pueden agregar una cantidad infinita, va a ser nuestro personal. ¿Ya? Y nuevamente, entonces tenemos un solo documento. Tenemos el documento barbería, pero el documento barbería tiene distintas pestañas para distintas cosas dentro de la barbería. Tenemos una pestaña de horarios, una pestaña de materiales y una pestaña del personal. Estas pestañas se agregan súper fácil, es apretar el más de acá solamente y nos deja agregar una hoja. Hacemos clic en este y ponemos cambiar nombre. Y le ponemos el nombre que sea. En el celular, lo mismo. Aquí abajo va a haber un más, que usted lo aprieta para agregar una hoja nueva. Y para cambiar el nombre, aprieta este triangulito, cambiar nombre, y su celular lo deja cambiar el nombre. ¿Ya? Exactamente lo mismo, la forma en la que se agregan hojas en el celular. ¿Ya? Eso lo van a tener que hacer en su pregunta esencial. Lo vamos a volver a repetir ya terminando la clase, pero... ¿Ah? Hojas de cálculo. ¿Mm? ¿La descargaste esa o no? ¿No descargaste hojas de cálculo? Bájala, en la Play Store sí. Hojas de cálculo de Google. Ya, ahora continuamos, chicos. Ahora, ya que sabemos que las pestañas, vamos a seguir avanzando. ¿Hay alguno de acá que sepa lo que es un gráfico? ¿O que alguna vez haya trabajado con un gráfico o haya visto uno en clases? ¿Mm? ¿Ya? ¿Y qué tiene la imagen? En matemática tuvimos que hacer hace unas semanas atrás unos gráficos. ¿Ya? Una imagen, dice el compañero, y es verdad, hay una representación gráfica de imagen. ¿Y qué hicieron en el gráfico matemática? ¿Qué pusieron ahí? Una estadística. ¿Y eso lo hicieron a mano? Yo lo hice así, rústicamente. Ya. Bueno, ahora lo que vamos a aprender, chicos, es hacer estos gráficos, pero de forma casi automática, ¿ya? Nosotros vamos a ingresar esta estadística, estos datos, y cuando ya sepamos hacerlo, es un botón que se aprieta en el programa y el programa genera el gráfico solito, siempre y cuando el trabajo anterior del ingreso de datos esté bien hecho. Si usted no ingresa bien los datos, le queda la embarradita en el gráfico.
Ahora, los gráficos, nosotros los vemos toda la vida, en cualquier lado. Si usted alguna vez ha tenido en sus manos una boleta del agua o de la luz, ¿han tenido una boleta del agua o de la luz en sus manos? ¿No la han revisado alguna vez? Sí, y también sale todos los días cuando hablan del COVID, ahí va mostrando una gráfica, cómo va subiendo, va bajando la estadística de los infectados y bla, bla, bla. Correcto. El más cercano son esos dos que mencionó la compañera, ¿cierto? Unos que podemos ver todos los días o todas las semanas. Primero en la televisión, ponemos la tele, están hablando de estadísticas, contagiados, personas sanas, los fallecidos, y nos salen barritas, ¿cierto? Gráficos de barra de la tele. Ahí después al final de la clase vamos a trabajarlo ahí de Y cuando nos llegan a nosotros las boletas de agua o de luz, las revisamos, podemos ver esas barritas que nos dicen este mes consumiste más, menos. La gracia de un gráfico es que no es algo que hay que tomarse mucho tiempo para entender. La gracia de un gráfico es que se entiende con una mirada, con una visión, se entiende súper rápido. Uno de los gráficos que también sale mucho y que se ha hablado caletas, pero harto, es el gráfico de CADEM. ¿Saben ustedes qué es CADEM? Sí, ahí están mostrando todos los postulantes políticos hacia la moneda y ahí van diciendo quién subió esta semana, quién baja. Correcto. CADEM es una institución que se encarga de hacer encuestas. Por eso siempre dicen, la encuesta CADEM aquí, la encuesta CADEM allá, ¿ya? No es que la encuesta se llame CADEM, sino que la institución que se encarga de recopilar datos es CADEM, ¿ya? No me acuerdo cómo... ¿Ya? CADEM son siglas, pero no recuerdo qué significa CADEM como tal. Ahora, CADEM nos da estos datos que nosotros podemos interpretar muy rápido, muy fácil. Nos podrían decir, oye, ¿y cuáles son los candidatos que le está yendo mejor? Mirando el gráfico, sin siquiera ver los números, decimos, mira, los que están más altos parece que son Sichel y Boric. Gabriel Boric y Sebastián Sichel son los que tienen hasta ahora así como las barritas más altas, con una mirada rápida. Luego, nos empezamos a preguntar, ¿y cómo les ha estado yendo a estos candidatos con el tiempo? ¿Qué tal van dentro de los gráficos? ¿Cómo lo sabemos? Primero tenemos que leer cuáles son los datos que nos están entregando. Primero, nos dicen que los colores, los distintos colores, son fechas diferentes. Empiezan el 30 de julio y terminan el 1 de octubre. O sea, julio, agosto, septiembre y octubre están aquí. ¿Ya? Todos esos meses distintos están aquí. Y nosotros podemos empezar a ver estas barras y decir, ya, Gabriel Boric ha estado como que se mantiene siempre ande mismo, ¿cierto? Entre 24, 23, 22, como que sube, baja, Boric se mantiene ahí bien como en equilibrio dentro de lo que podemos decir. Solo mirando las barritas, ni siquiera leyendo los números. Luego, miramos más abajo, que está al lado de él, y dice José Antonio Cast, que empezó bajito, con 7, empezó bajito, pero ahora últimamente, los últimos meses ha estado subiendo. ¿Ya? José Antonio Cast no para de subir en esta encuesta, ¿cierto? Podemos ver cómo las barritas van cada vez más altas. Al contrario de Cast, vemos después a Sichel y decimos ya, ¿y cómo van las barritas de Sichel? Empezó súper alto y ahora ¡shup! Se hundió, ¿cierto? La aprobación hacia él ha estado bajando últimamente. Como que cada mes que pasa tiene menos y menos. Luego viene Yana Proboste, que es como también súper fluctuante. A veces está aquí, a veces más abajo, a veces aquí, para acá. Como que no se decide. Y luego Franco Parisi, Ominami y Eduardo Artés, que tienen menos y menos. ¿Ya? Artés teniendo ahí algunos meses 0 de personas que votarían por él. Ahora, chicos, este porcentaje, esta encuesta, hay mucha gente que dice, no, la encuesta CADEM está manipulada y bla, bla, bla. Profe, para mí no es fidedigno eso. Ahora, ¿cuál es el problema de estas encuestas? Que lamentablemente no se puede encuestar a todo Chile. ¿Ya? Eso mismo, a eso iba yo.
Entonces CADEM dice, nosotros obtuvimos, porque uno puede ver todo esto, es súper transparente la encuesta CADEM en cuanto a, oye, ¿de dónde sacaron los datos? Te dicen, no, o sea, es que encuestamos a 300.000 personas, por decirte algo, y esas personas eran de estas partes de Chile, de acá, de acá, de acá, de acá y de acá. Y claro, si entrevistaban a 300.000 personas, uno dice, bueno, 300.000 es un número grande, pero comparado con como los 15 millones de chilenos que tenemos que hacer, 300.000 es un poquito. Ahora, los resultados pueden cambiar de CADEM porque no es una encuesta que sea tan exacta, porque no sé si CADEM un día, las personas de CADEM deciden entrevistar a gente que está más tirada a la derecha, el resultado va a ser 1. Si a la otra encuesta entrevistan a personas de la izquierda, el resultado va a ser otro. Y como están entrevistando una parte tan pequeña de Chile, el resultado fluctúa. ¿Ya? Eso más que nada. Chicos, cuando se hace un gráfico, la idea es tener los datos lo más exactos posible, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Ahora lo que importa de este gráfico es que está súper bien representado para que nosotros lo podamos entender así rapidito, sin tomar en cuenta qué tan fidedigna nos puede parecer o no esta información. Es importante decir, este gráfico está muy bien hecho, ¿cierto? Tiene la fotito del candidato, están todos bien separados, podemos ver con distintos colores, con números, todo ahí. Lo entendemos rápido y fácil, ¿o no? ¿Se entiende rápido el gráfico? Absolutamente. Y están hechos para eso. Ya un gráfico está hecho para que cualquier persona pueda mirarlos y decir, ya, o sea, lo entiendo fácil, lo entiendo rápido. Aquí tenemos otro, probabilidades de retorno a la normalidad también. ¿Qué decía la gente? Y pudimos ver que había un montón de gente que decía hacer que las personas vuelvan al trabajo. Eso era lo más importante para ellos en esos tiempos. También están los gráficos de tortita que se llaman, que son estos de acá, que son como circulares, como una torta que se va partiendo y también se usa para, ocupa menos espacio y también puede representar muy bien los datos. Aquí tenemos el de la aprobación presidencial y simplemente mirando que nos digan azul aprueba, morado desaprueba, miramos 2 segundos eso y decimos, hay más gente que desaprueba. Como mirarlo así rapidito y ya tenemos el resultado del gráfico en nuestra mente. Un buen gráfico debe ser así, un buen gráfico debe permitirle a la gente mirarlo por poco tiempo y poder identificar qué es lo que tenemos aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que nos está diciendo la gente? Los más usados, como aquí podemos ver en la televisión, los más usados son los de barras y también en la televisión los de torta. ¿Ya? Son los dos tipos de gráficos más usados. ¿Por qué? Porque son los dos tipos de gráficos que más visualmente destacan, que nosotros podemos decir, hoy salen puros gráficos del presidente. Podemos mirarlo y decir, también de Piñera. Hoy también, ya, no importa. Podemos mirarlo y identificar así, pero rapidito lo que estamos mirando. Y por eso mismo lo usan aquí en la televisión, ¿cierto? Nos muestran aquí la aprobación de los candidatos, muy parecido a lo que vimos anteriormente, pero aquí tienen uno solo, ¿cierto? Donde dice, va ganando Katz, luego viene Boric, Proboste, Sichel, Franco Parisi, Ominami y al final Artes. Las personas que no votarían son un 27%, o sea, muchas, una gran cantidad de personas que no votan podrían decidir aquí quién gana. Porque si todas estas personas que no votan votaran por el que está aquí de último, gana este tipo. Así de simple son las elecciones. Por eso a veces es importante ir a votar. Sobre todo si nos dicen, no, está ganando un candidato que no te gusta, pero hay mucha gente que no va a votar. Esa gente que no va a votar podría ganar a lo mejor otro candidato que te gusta más. Ahora, aquí dice Fuente, Plaza Pública, CADEM. Aquí estaba mostrando la encuesta CADEM que se usa mucho en la televisión. Chicos, eso es un gráfico. Esa es la, ¿cómo se llama? La principal motivación de un gráfico, la principal fuente, la razón por la que se hace. Usted no hace un gráfico porque sí, lo hace para que la gente pueda ver sus datos más rápido, más fácil y de manera visual. Es una imagen.
en la cual nosotros podemos reflejar variables numéricas, cifras numéricas. Estas pueden estar en enteros, en fracciones, porcentajes, decimales, pueden estar en grados Celsius, en milímetros, lo que usted quiera. ¿Y en qué ámbitos lo vamos a ver? Como ya lo vimos en hartos ejemplos, se usa mucho en las encuestas. Es donde más usted lo va a ver en la tele. Encuestas de esto, encuestas de aquello, y siempre que va a pasar algo, o que pasa algo en Chile, se hacen encuestas y no tiran gráficos. Hubo un terremoto, encuestas sobre las personas que sufrieron daños en sus hogares. Hubo un incendio, encuestas sobre las personas que, no sé, botan basura, o cuántas personas se botan basura, cuántos incendios hay en el año en Chile, etcétera. Hay elecciones, cuántas personas van a votar, por quiénes van a votar. Tenemos la pandemia, encuestas de qué le parece a usted el uso de mascarilla, quiere volver a clase, cualquier cosa, cualquier pregunta que exista, se transforma en encuesta. ¿Qué levantó la mano ahí? Génesis, dime Génesis. También el número de nacimientos por año. Sí, ya. Esa no es una encuesta, son datos específicos que se recolectan, pero también se hace mucho, ¿ya? El número de nacimientos, y nos pueden decir que últimamente han estado naciendo mucho menos niños de los que nacían antes, ¿cierto? Hay muchos menos nacimientos que años anteriores. Se ve en educación, como ya lo vieron en matemáticas, tuvieron que hacer un gráfico, a veces se muestran en historia, en finanzas, obviamente. En finanzas usted lo ve en qué, en la cuenta de la tarjeta de crédito, cuáles son los meses que más ha gastado en la tarjeta, ¿cierto? Cuáles son los meses que menos ha gastado. En finanzas también usted lo ve en la cuenta del agua, la cuenta de la luz, consumo eléctrico, etcétera. Gestión de recursos. Puede verlos en una bodega. Cuáles son las cosas que más se han vendido, qué es lo que no se ha vendido, cuántos clientes tenemos, etcétera, etcétera. Climatología también se usa mucho, sobre todo cuando estamos en periodo de invierno, nos muestran gráficos de la cantidad de lluvias que hemos tenido esa semana, que hemos tenido ese mes. Ahora es muy probable que se hagan gráficos con los calores que vamos a tener, porque han sido bastante fuertes y nos van a mostrar cuáles son los calores que van a estar esta semana o estos meses. Encuestas, entre otros, lo que usted quiera en realidad lo puede transformar en gráficos. Si quiere, el día de mañana usted puede hacer un gráfico sobre los goles de Chile que ha tenido durante los diferentes partidos y mostrar si les ha ido bien, si es que son estables, si es que no son estables, que meten más goles, menos goles. Puede usted hacer gráficos de todo. Ahora, tenemos un pequeño ejercicio práctico, donde vamos a observar ciertos datos y vamos a ver si se puede hacer alguna relación entre los datos y un gráfico. Primero, veamos estos datos que están aquí, que son datos bastante estériles, que están en una tabla que no tiene mucho orden, o sea, está ordenada, pero no tiene mucho formato, no tiene color, es una tabla simple como tales. ¿Qué relación usted cree que se puede establecer entre las temperaturas y las precipitaciones? ¿Hay alguna relación entre esto? El clima. ¿Mm? El clima. Sí, por supuesto, pero cuando hace más calor, ¿llueve más, llueve menos? ¿Hay alguna relación ahí? Llueve menos. Llueve menos, ya. Más calor, llueve menos, podría ser, ¿cierto? Menos calor. Mirando esos datos, que dice las temperaturas en grados Celsius y las precipitaciones en milímetros. Ahora, puede costar, ¿eh? Mirar estos datos y decir, ¿qué pasa aquí? Hay que ir uno por uno, hay que ir comparando, haciendo cálculos mentales, ¿cierto? Ahora, si eso nosotros...
Denme un segundo. Necesito aquí. No. Ahí está. Si estos datos están acá, los transformamos en un gráfico, visualmente es mucho más fácil identificar cuál es la relación. Y sin saber qué dice acá arriba, sin saber qué significa cada una de estas cosas, decimos, ¿qué pasa con la rayita? Así, lenguaje súper simple. ¿Qué pasa con la rayita cuando la barra está más alta? Mayor precipitación. Ya cuando tenemos más 20. Ya, las barritas son las precipitaciones y la raya es el calor. Cuando hay más calor, ¿qué pasa con la lluvia? Disminuye. Disminuye. Y cuando hay menos calor, ¿qué pasa con la lluvia? Aumenta. ¿Ya? Correcto. La compañera había hecho este ejercicio mentalmente viendo los datos, que se puede hacer, pero si nosotros lo interpretamos con estas rayitas y estas barras, pero mucho más fácil. Es decir, mira, cuando la barra está más alta, la rayita está más baja. Y luego decimos, ¿qué significa la rayita? Ah, mira, la rayita es el calor, la barra es la lluvia. Entonces, cuando hace menos calor, llueve más. Y cuando hace más calor, llueve menos. Es estar viendo esto visualmente y nos permite interpretar todo mucho más rápido. No digo que sea imposible interpretar los datos solo escritos. La compañera lo puede hacer sin problemas. Hay personas que pueden, hay otras, bueno, todos van a poder, pero puede que nos tome más tiempo. Sin embargo, ver el gráfico es una representación rápida. Ahora, ¿por qué usted utilizaría gráficos? Por lo mismo que acabamos de ver, pues. Primero, nos permiten una mejor comprensión de variables numéricas que generalmente quedan en el aire. Una variable numérica es lo mismo que acabamos de ver anteriormente. Esta vez lo vimos en grados Celsius y milímetros, pero usted lo puede hacer con cantidades de watts consumidos. Si es que está trabajando en una empresa eléctrica, puede ver cómo han variado el voltaje dependiendo de las máquinas que se van conectando. Ahí usted puede hacer una gran cantidad de datos y para demostrar que estos datos están funcionando, los muestra en un gráfico y se hace rapidísimo y muy fácil. Esto divide de mejor manera las variables que se abarcan. Nosotros podemos contrastar datos de una forma mucho más simple, como lo vimos ya en la encuesta académica. Los datos se contrastan súper rápido. Visualmente podemos tener datos de 6, creo que son 6 candidatos, de 6 personas y absorber los datos de esas 6 personas así de rápido. No tenemos que estar leyendo un montón de texto, no tenemos que estar viendo un montón de porcentajes, simplemente mirar barritas de colores y ya tenemos todos esos datos en nuestra mente y somos capaces de interpretarlos de forma rápida y fácil. Ahora, los gráficos que vamos a trabajar en la clase del día de mañana, porque recuerden, mañana nos enfocamos en todo lo que tiene que ser gráfico. El día de hoy nos enfocamos en todo lo que son datos para esos gráficos. Vamos a ver el día de mañana y dentro de las clases gráficos de barras, que son como el que acabamos de ver de CADEM, gráficos de líneas, que es esta rayita que iba entre medio de las barras, gráfico circular o el gráfico de torta, que generalmente se usa mucho para ver la aprobación del presidente, que lo estamos viendo en todos lados, sale en el Mega, sale en todos lados, cómo le va al presidente, tiene más o menos aprobación. El gráfico de torta se usa mucho en redes sociales, mucho, porque como ustedes sabrán, el post de Instagram y de la red social tiende a ser cuadradito, y dentro de ese cuadradito cae súper bien el círculo de la torta con los datos alrededor. Se ve bien, fácil de entender y no tiene un montón de datos chiquititos escritos por ahí. Por eso se usa tanto en redes sociales el gráfico circular. Y finalmente vamos a ver el contraste de un gráfico combinado. ¿Ya? El gráfico combinado es este de acá, este que acabamos de analizar. Gráfico combinado
toma dos tipos de gráficos distintos, de barras y de líneas, y los contrasta para poder mostrarnos dos informaciones distintas, una sobre otra. ¿Por qué? Porque estas son las más utilizadas, ya sea en un ambiente laboral o en un ambiente escolar. Hay un montón de tipos de gráficos más. Hay un gráfico de círculos, hay un gráfico de estrellas, hay un gráfico que parece mapa conceptual, ya hay gráficos 3D, hay pero una cantidad de gráficos increíble, chicos. Pero los que más se usan son estos 4. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a crear un gráfico? ¿Ya? Y aquí viene la parte que yo les dije que vamos a nosotros partir en estas dos clases nuestra creación de gráficos. Para que un gráfico funcione bien, debe tener datos exactos para poder crear el gráfico. Primero, nuestro primer paso es abrir una hoja de cálculo en blanco, de cero, chicos. Ahora ustedes crean la hoja de cálculo de cero. Aquí viene una observación que les voy a hacer. Habían algunos de ustedes que estaban usando Excel para entregar la pregunta esencial. Esto no está mal, se puede usar Excel, es perfectamente aceptable, pero tomen en cuenta lo siguiente. Las herramientas que ofrece Excel son diferentes en nombre muchas veces y en posición a las que ofrece documentos de Google, o sea, hojas de cálculo. Por lo tanto, si yo les digo, chicos, esta herramienta se encuentra aquí y acá, y acullá, y esto lo hacen así, puede que si usted se pone a usar Excel sea un poco distinta la manera en la que debe llegar a ese mismo proceso. Por lo tanto, si usted ya ubica más o menos cómo usar Excel, si ubica el programa, si no tiene problema, sígalo usando, no hay drama. Si usted está recién aprendiendo, si le cuesta un poco y quiere guiarse más por lo que diga el profe exacto, use documentos de Google, ya sea en su computador o en su celular. Recuerde que la aplicación está para los dos lados. Lo primero de esto, lo más importante y con lo que vamos a comenzar, chicos, que es como lo más básico, abran una hoja de cálculo nueva en su celular o en su computador. En el compu hay que entrar a esta página que está acá, es sheets.google.com. Seleccionamos este más que está acá, nueva hoja de cálculo, o podemos ingresar de nuestro Google Drive e ir a la opción nueva hoja de cálculo y abrimos una hoja de cálculo en blanco, ¿cierto? Una completamente en blanco. Desde nuestro celu, abren la aplicación que espero que ya tengan descargada todos. Compañera aquí al menos ya la descargó. Apretan el más que está acá y se van aquí donde dice nueva hoja de cálculo. Esto puede cambiar para algunos. Si usted tiene Excel instalado, chicos, en el celular, aquí van a salir 3 opciones. Una va a decir, elige una plantilla que no vamos a usar. La otra va a decir nueva hoja de cálculo, que es la que tienen que usar. Y la otra va a decir nuevo documento de Excel. ¿Por qué? Porque esta aplicación les permite crear un documento de Excel desde esta aplicación si usted tiene Excel instalado. Algo raro que pasa, pero les sale una tercera opción si es que tienen Excel. De todas formas, nueva hoja de cálculo es lo que deben usar. ¿Ya? Ahora, el primer gráfico que nosotros vamos a trabajar es un gráfico circular. Este es el que vamos a estar viendo el día de mañana. Ahora, en este momento, utilizando estos minutitos que nos quedan, voy a explicarle la pregunta esencial, chicos. Voy a explicarle qué es lo que vamos a tratar de dejar listo hoy, que ojalá que quede listo eso de la esencial el día de hoy, para mañana pasar todo lo que es la creación del gráfico, cómo vamos a interpretar estos datos que vamos a estar poniendo el día de hoy, y cómo es que vamos a estar editando nuestros gráficos, dándoles nuestro formato y todo eso lo vamos a ver mañana. ¿Para qué? Para que no sea tanto que hacer en una sola pregunta esencial. Entonces, nuestra pregunta esencial es la siguiente. Atención. Dice, van a ser 2 gráficos, ¿ya? En general, o sea, lo que van a terminar mañana son 2 gráficos listos. Un gráfico circular y un gráfico de líneas. Esto se va a hacer en una hoja de cálculo que tenga 2 pestañas, donde usted va a realizar en una un gráfico circular y en la otra el gráfico de líneas. Por lo tanto, como la idea es hacer una hoja de cálculo que tenga 2 pestañas, el día de hoy nos vamos a enfocar en esto, en poder tomar todos estos datos y dejarlos ordenados en nuestras 2 pestañas de nuestra nueva hoja de cálculo. ¿Cómo hacemos eso? Primero, recuerden, voy a volver a hacer la
¿cómo se llama? La pestañita para que vean cómo se hace lo de la pestañita. Déjenme eliminar todo esto que creé acá y ya. Entonces, usted, la clase de hoy, ¿qué se va a enfocar? Va a abrir su hoja de cálculo en blanco, ya sea en su celular o sea en su computador. Aquí abajito le va a cambiar el nombre y le va a poner a una gráfico circular, ¿cierto? Porque la primera va a tener el gráfico circular. Luego va a apretar el más que sale acá para agregar una nueva y a esta le va a poner gráfico de líneas. Ya tenemos nuestras dos pestañas. Ahora, en la pestaña 1 van a ir todos los datos para nuestro gráfico circular. Primero, volvemos a escribir aquí, gráfico circular, que ese es nuestro título. Para que esto quede ordenadito, fusionamos, no se olviden, combinar celdas. Luego de combinar las celdas, las vamos a centrar. Y aquí empezamos a poner los datos que nos piden. Aquí nos piden nuestra fruta preferida. Aquí se pide el valor en porcentaje, ¿cierto? Valor en porcentaje. Esto también lo vamos a centrar para que quede más ordenadito. Aquí ponemos nuestras distintas frutas. Ya, usted va a poner distinta y va a poner la misma por tiempo. Y van a poner los porcentajes. Luego de que tienen esos datos ahí, usamos lo que aprendimos en las clases anteriores. Les ponemos bordes, les podemos cambiar el tamaño de los bordes, ¿cierto? Y podemos empezar a customizar un poco nuestros datos para darles un mejor look, ¿cierto? Ya, ahí tenemos nuestro gráfico circular más ordenadito. Está personalizado. Claro, está personalizado. No, por ahora solo los valores. Eso es lo que nos importa la clase de hoy, ¿ya? Valores. Mañana vamos a hacer el gráfico circular, ¿ya? Mañana les voy a explicar cómo transformar estos valores en un gráfico, que en realidad es algo bastante rápido, ¿ya? Pero eso lo vemos mañana. Ya, miren. Luego de que tienen sus datos del gráfico circular listos, se van a la siguiente pestañita y ponen los datos del gráfico de líneas, ¿cierto? Y nuestros datos del gráfico de líneas, un poquito tigre, ahí está. Lo ponen ahí. Ahora, como el gráfico circular es de frutas, pongan ahí su propio amor a las frutas que salen, ¿cierto? Si a usted le gusta muy poco la manzana, le pone ahí un 10%, un 5%. Recuerden que estos valores deben hacer un total de 100. Ya no le ponga que le gusta la manzana 80% y le gusta la pera 80% también, y después al otro le gusta 100%. No. En total deben hacer 100. ¿Ya? Enfóquense ahora, la clase de hoy, en tener eso listo. Esa parte, ese orden y esos datos. ¿Ya? Voy a dejar de grabar.